Saludos cordiales, estimados compañeros, magíster. Somos estudiantes de la Universidad Estatal de Milagro de la carrera Educación Básica, modalidad en línea del segundo semestre paralelo C3. Representamos el grupo número 5, conformado por Averos Moreira Noelia Adamari, Chacón Ronquillo Cindy Caterine, Jiménez Ordóñez Andrea Alejandra, Torres Veloz Lizzier Daniel y Yance Álvarez Carixa Nicole, de la materia de contexto de los sujetos educativos y aprendizaje humano, cultura y subjetividad. Nuestro grupo abordará un tema de gran relevancia social, política y humana, que es la cultura de paz como estrategia para la mediación y resolución de conflictos mundiales existentes. Su objetivo general es fundamentar y comprender los tipos de conflictos y sus posibles causas, analizando cómo la cultura de paz puede servir como una estrategia efectiva para la mediación y resolución de conflictos a nivel mundial. Contexto global. La cultura de paz es una estrategia para la mediación y resolución de conflictos mundiales, porque en ella promueve valores, actitudes y comportamientos como el diálogo, el respeto, la tolerancia y la cooperación, en lugar de la violencia. Al fortalecer nosotros estas prácticas, se crean condiciones para resolver disputas de manera pacífica, a través de la mediación y la negociación, transformando conflictos en oportunidades de crecimiento mutuo, pues en ellas se enfoca lo que es la construcción de una paz positiva que va más allá de la ausencia de guerra. En este incluye lo que es la promoción de justicia, la igualdad y los derechos humanos. Actualmente vivimos en una época de grandes desafíos globales. En ellas está, por ejemplo, las guerras, las crisis humanitarias, violencia social, desigualdad, discriminación y también lo que es la degradación ambiental. Según la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, pues existen más de 30 conflictos armados activos en el mundo, con millones de desplazados, miles de vidas perdidas cada año. Ante este panorama, la cultura de paz se plantea como una respuesta ética y práctica que busca transformar en ella que los conflictos no los lleve a la violencia, es decir, sin recurrir a la violencia, donde se pueda priorizar lo que es el diálogo, la empatía y la cooperación. La UNESCO desde 1999 declaró, valga la redundancia, la Declaración y Programa de Acción sobre una cultura de paz, invitando a los estados a promover valores y actitudes que fomenten, en este caso, la paz sostenible. En Ecuador, este enfoque se ha traducido en políticas educativas, programas de mediación social y acciones diplomáticas internacionales. Nuestro país ha sido promotor del diálogo y la convivencia pacífica en la región. Por ejemplo, Ecuador participó como mediador en los diálogos de paz entre Colombia y grupos armados y ha impulsado campañas de educación en valores y derechos humanos. Pero antes de entrar en detalle sobre estas experiencias, me gustaría abrir lo que es la discusión con una pregunta a mi compañera. Con esto doy paso. ¿Cuáles son los fundamentos y valores que sustentan la cultura de paz y cómo podemos aplicarlos de forma efectiva en la educación y asimismo en la sociedad ecuatoriana? Gracias por tu pregunta. La cultura de paz se construye sobre un conjunto de principios universales que buscan transformar las relaciones humanas y promover sociedades más justas y solidarias.
los principios y valores que sustentan la cultura de paz, como el respeto, la tolerancia, la justicia, la igualdad, la solidaridad y el diálogo, buscan promover la no violencia y la resolución pacífica de los conflictos. Estos valores parten del reconocimiento de los derechos humanos, la aceptación de la diversidad y la empatía, elementos esenciales para convivir en armonía. Mediante distintas actividades en espacios públicos, los semilleros creativos invitan a las personas de las comunidades a participar y a reflexionar colectivamente sobre una nueva forma de relacionarse basada en el respeto mutuo, la comprensión, la tolerancia, la justicia, la igualdad y la solidaridad. Asimismo, el programa cultural comunitario impulsa acciones que buscan recuperar espacios públicos como parques o canchas deportivas para fortalecer la convivencia y las relaciones solidarias en comunidades con altos índices de violencia social. A través de la meditación sociocultural, el diálogo, la negociación, el consenso y la votación. Se promueven estrategias pacíficas para resolver los conflictos. La convivencia, la cooperación y la solidaridad se fortalecen mediante actividades culturales y artísticas como la música, la danza, la narración oral, el fomento a la lectura, el cine al aire libre y proyectos artesanales relacionados con la agricultura y el desarrollo sostenible, todos ellos basados en el diálogo y la participación de la comunidad. Según la UNESCO y la ONU, los principales valores y pilares son educación para la paz y los derechos humanos, respeto y dignidad humana, igualdad de género, solidaridad y justicia social, tolerancia y respeto por las diversas culturas. La cultura de paz se refleja en todos los niveles de la sociedad, desde las relaciones personales y familiares hasta las internacionales. Promueve la resolución pacífica de los conflictos, el respeto a los derechos humanos, la inclusión social y la educación para la comprensión entre culturas. Importancia de la cultura de paz. Prevención de conflicto. Fomenta la comunicación, la empatía y el diálogo, evitando que los desacuerdos deriven en violencia. Desarrollo sostenible. La paz garantiza estabilidad social y económica, condición esencial para el proceso de los pueblos. Respeto a los derechos humanos. Proteger la dignidad y la libertad de todas las personas promoviendo una vida sin violencia ni discriminación. Inclusión y diversidad. Valora las diferencias culturales, religiosas y de género, fortaleciendo la convivencia y el respeto mutuo. Educación para la paz. La formación en valores y resolución de conflictos ayuda a construir una sociedad más justa desde la infancia. Cooperación internacional. Impulsa el diálogo y la diplomacia entre naciones para enfrentar juntos desafíos globales como el cambio climático y la violencia. ¿Cómo promover la cultura de paz? La educación. Como se mencionó anteriormente, la educación es clave para promover la cultura de paz. Los sistemas educativos deben incorporar la enseñanza de valores como la tolerancia, la empatía y la resolución de conflictos en sus programas. Medios de comunicación responsable. Los medios de comunicación juegan un papel importante en la formación de opiniones públicas, la promoción de un periodismo ético y divulgación de historias que se celebran la paz y la resolución de conflictos pueden tener un impacto significativo.
Diplomacia y diálogo. A nivel internacional, los líderes deben priorizar la diplomacia y el diálogo sobre la confrontación militar. Los acuerdos de paz y las alianzas internacionales pueden contribuir significativamente a la estadística global. Participación ciudadana. La sociedad civil desempeña un papel importante en la promoción de las culturas de paz. Los ciudadanos pueden presionar a sus líderes para que adopten políticas pacíficas y participar en iniciativas locales que fomente la convivencia pacífica. Ahora, conociendo los principios, me gustaría preguntarle a mi compañero, ¿cómo se aplican estos valores cuando hablamos de conflictos internacionales graves y de qué manera la mediación y el diálogo puede sustituir la violencia? Gracias compañera por su pregunta. A nivel internacional, los conflictos son una constante en la historia de la humanidad, pero lo que ha cambiado en las últimas décadas es la forma en la que la sociedad busca resolverlos. Hoy la mediación y el diálogo internacional se convierte en herramientas claves para evitar guerras y fortalecer la cooperación entre los pueblos. Por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas, a través de su Consejo de Seguridad, promueve misiones de paz en países como Sudán, Haití o el Líbano, donde la presencia internacional busca proteger a la población civil, facilitar acuerdos políticos y prevenir nuevos enfrentamientos. También la Corte Internacional de la Justicia actúa como mediadora de disputas territoriales o políticas, permitiendo que los países encuentren soluciones jurídicas sin recurrir a violencia. En el caso de América Latina, Ecuador ha tenido un papel notable como un país mediador. En 1998 firmó la paz definitiva con Perú, después de años de conflictos fronterizos, demostrando que el diálogo y la voluntad política puede sustituir el uso de las armas. En los últimos años ha participado como sede de diálogo entre los gobiernos colombianos y grupos armados, ofreciendo un país neutral de negociación y demostrando su compromiso con la paz regional. Estas acciones muestran la cultura de paz que puede ser de la diplomacia moderna, impulsando la cooperación, el respeto mutuo y la solución pacífica entre los conflictos. Pero aún hay muchos retos por delante. El uso de la violencia, los intereses económicos y la desigualdad global sigue siendo obstáculos para una paz duradera. Por eso, más allá de las instituciones internacionales, se necesita el compromiso de los pueblos, las comunidades y la educación. La paz no depende solo de los gobiernos o de las organizaciones internacionales, sino también de los ciudadanos que promueven el respeto y la convivencia. En este sentido, la educación juega un papel fundamental. Desde las aulas pueden formarse los valores como la empatía, el diálogo y la tolerancia, que son esenciales para prevenir los conflictos y sustituir la violencia por la palabra. Solo una educación basada en la justicia y en los derechos humanos será posible para formar generaciones capaces de resolver sus diferencias de manera pacífica. Ahora bien, ¿por qué la mediación y el diálogo puede sustituir la violencia? Primero, porque permite que las partes sean escuchadas. En los conflictos violentos, cada parte busca imponer sobre la otra. En cambio, la mediación promueve la empatía y la comprensión mutua. Segundo, porque reduce los costos humanos y materiales. Las guerras dejan miles de muertos, desplazados y daños económicos
que tardan décadas en repararse. La negociación, aunque lenta, evita este sufrimiento. Tercero, porque genera soluciones sostenibles. Los acuerdos construidos mediante el diálogo tienen más posibilidades de perdurar, ya que surge del consenso y no de la imposición. Cuarto, porque la fortaleza, las instituciones democráticas y el respeto al derecho internacional son pilares esenciales de la paz. En conclusión, los conflictos internacionales seguirán extendiéndose, pero la mediación y el diálogo ofrecen una vía más humana y más justa para resolverlos. Ejemplos como los esfuerzos de la Organización de las Naciones Unidas, la Corte Internacional de Justicia o el papel de Ecuador en América Latina, que muestra que la paz es posible cuando hay voluntad, respeto y cooperación. Por eso, más allá de los trasladados y las instituciones, la paz empieza en cada persona, en la forma en la que la decimos, escuchamos, comprendemos y respetar a los otros. Solo así la humanidad podrá construir un futuro sin guerras, basado en la justicia, la solidaridad y la comprensión mutua. Más allá de las instituciones internacionales, se necesita el compromiso de los pueblos, las comunidades y la educación. Para pasar al siguiente ámbito, quiero hacerle una pregunta a mi siguiente compañero. ¿De qué manera se ha aplicado la cultura de paz dentro de Ecuador? ¿Y cómo contribuyen las políticas públicas, la educación y la sociedad civil para fortalecerla? Respondiendo a su pregunta, compañera, en Ecuador la cultura de paz se ha promovido de manera significativa a través de la educación, la participación comunitaria, políticas públicas integrales. En el Ministerio de Educación impulsa programas de los centros educativos que buscan inculcar valores fundamentales como el respeto, la empatía, la tolerancia y la resolución pacífica de conflictos. Estos programas incluyen actividades de mediación escolar, talleres de derechos humanos, proyectos de convivencia y jornadas de diálogo, donde los estudiantes aprenden a expresar sus opiniones representando a los demás, ya buscando soluciones consensuadas a los problemas. Además, se ha trabajado en la formación de docentes en resolución de conflictos y cultura de paz, de manera de que ellos puedan guiar a los estudiantes de la práctica de habilidades socioemocionales, fomentando la cooperación y la comprensión mutua desde edades tempranas. Esto es clave porque la educación no solo transmite conocimiento académico, sino también herramientas para la vida en sociedad. Por otro lado, la sociedad civil juega un papel esencial en la construcción de la paz. Diversas ONG, asociaciones comunitarias y grupos de voluntariados realizan talleres de sensibilización, campañas de prevención de violencia y actividades de integración social. Por ejemplo, se organizan programas de mediación en barrios, conflictos, en encuentros interculturales, que promueve la tolerancia y espacio de diálogo entre jóvenes para fortalecer la cohesión social. Esta iniciativa permite que la cultura de paz no solo se aprenda en el aula, sino que se viva en la comunidad, reforzando los lazos sociales y la participación ciudadana. Asimismo, la política pública ecuatoriana ha buscado
integrar la cultura de paz. Es distintos niveles la sociedad. Esto incluye la promoción de programas de justicia restaurativa, estrategias de prevención de la violencia juvenil y la implementación puede expresar sus opiniones y construcciones a la toma de decisiones. Todo esto se articula con la educación formal para crear un enfoque integral que fortalezca la convivencia pacífica y la consensación social. En conjunto de educación por política pública, la sociedad civil trabaja de manera complementaria, fortaleciendo la cultura de paz en el Ecuador. Esto permite que los valores de respeto, socialidad y diálogo no se queda en un papel, sino que se traduzca en acciones concentradas en las escuelas de las comunidades y en la vida cotidiana de las personas. Gracias a esta iniciativa se reconstruye una sociedad más inclusiva, justa y participativa, donde los conflictos se enfrentan con entendimiento y cooperación y no con violencia. En conclusión, es importante recordar que la paz comienza con pequeños gestos como enseñar a los niños a resolver problemas sin gritar, fomentar la empatía entre violencias y valores de la diversidad cultural del país. Cada acción cultural. Excelente pregunta. Después de escuchar todas las intervenciones, podemos concluir que la cultura de paz no es solo un ideal, sino una necesidad urgente y una responsabilidad compartida por toda la sociedad. Vivir en paz no significa simplemente la ausencia de conflictos, sino la presencia activa del respeto, la justicia, la empatía y la cooperación entre las personas. Conclusiones y reflexión final. A nivel mundial, la cultura de paz representa la base para prevenir guerras, promover los derechos humanos y garantizar un desarrollo sostenible, donde cada ser humano tenga las mismas oportunidades de crecer, aprender y vivir con dignidad. Pero esta cultura no se construye desde los gobiernos únicamente, se edifica día a día desde los hogares, las escuelas y las comunidades. En el contexto ecuatoriano, la cultura de paz se refleja en nuestras escuelas inclusivas, en los programas que promueven la igualdad de género, en la protección de los pueblos y nacionalidades indígenas y en el respeto a la diversidad cultural que caracteriza a nuestro país. Ecuador es un territorio de múltiples voces y colores, y esa diversidad es precisamente nuestra mayor riqueza. Sin embargo, para mantenerla viva necesitamos fortalecer el diálogo, la tolerancia y el sentido de comunidad. La paz no se impone, se construye, y se construye con educación, con empatía y con justicia. Cuando aprendemos a ponernos en el lugar del otro, cuando buscamos soluciones en lugar de culpables y cuando entendemos que cada acción, por pequeña que sea, tiene un impacto en los demás, estamos sembrando paz. Los jóvenes ecuatorianos tenemos un papel esencial en el proceso. Somos la generación del cambio, la que puede romper los ciclos de violencia, discriminación e indiferencia a través de nuestras actitudes, decisiones y proyectos podemos fomentar una sociedad más justa y equitativa. Nuestra voz es poderosa y tiene la capacidad de inspirar a otros a actuar con responsabilidad, solidaridad y respeto. Podemos aplicar la cultura de paz en acciones simples pero significativas como escuchar antes de juzgar, dialogar en lugar de responder con agresión, participar activamente en nuestra comunidad para mejorarla, promover el respeto a las diferencias en redes sociales y en la vida real,
ser ejemplo de honestidad, cooperación y empatía. Recordemos que la paz comienza dentro de cada uno de nosotros. Si aprendemos a mantener la calma, a perdonar y a actuar con amor, estaremos contribuyendo a un entorno más armonioso. Y para cerrar, quiero compartir una frase que resume todo lo debatido. La paz no puede mantenerse por la fuerza, solo puede lograrse mediante la comprensión. Albert Einstein. Por eso la invitación es clara, que cada uno de nosotros como jóvenes ecuatorianos seamos constructores de paz, guardianes de la empatía y defensores del respeto mutuo, porque solo así lograremos un país y un mundo donde todos podemos convivir con dignidad, justicia y esperanza. Conclusión personal. Personalmente considero que la cultura de paz es un compromiso que empieza en cada uno de nosotros. No se trata solo de hablar de paz, sino de vivirla todos los días con nuestras acciones y palabras. Creo que, como jóvenes ecuatorianos, tenemos una gran responsabilidad en mantenerla viva, porque somos quienes podemos cambiar las actitudes negativas que todavía existen en nuestra sociedad como la intolerancia, la indiferencia o la violencia. La paz se construye desde lo pequeño, cuando tratamos a los demás con respeto en lugar de pelear y cuando buscamos comprender antes que juzgar. Para mí, promover la cultura de paz significa sembrar empatía, justicia, solidaridad en nuestro entorno, empezando por nuestra familia, nuestras aulas y nuestras comunidades. Estoy convencida de que si cada joven se compromete a ser un ejemplo de convivencia, respeto y cooperación, poco a poco lograremos un país más unido, justo y humano. La verdadera paz no depende solo de las leyes o de las instituciones, sino del camino que cada uno decide generar desde su propio corazón. Muchas gracias.